El tema de hoy es tuberculosis. Existen distintos tipos de tuberculosis. En este tema abordaremos la tuberculosis pulmonar, la cual como definición es una enfermedad infectocontagiosa producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Puede ser Mycobacterium hominis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum y van a afectar el parénquima pulmonar con alto grado de contagiosidad, pero sin embargo es prevenible y curable. Los síntomas clínicos en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar son ambiguos. Sin embargo, se requiere la búsqueda intencionada en niños con tos de más de 2 semanas de evolución en ausencia de otra causa, fiebre, pérdida de peso o falla al crecer. En cuanto a su epidemiología, en México en el 2020 se reportaron más de 31.000 casos nuevos de tuberculosis y se le atribuyeron 3.800 muertes, según la OMS, en el 2020. Los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas fueron los más afectados por la mortalidad asociada a tuberculosis. En el 2019 la tasa de tuberculosis fue de 23 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que 23.000 personas se enfermaron. En el mismo año hubo 2.600 defunciones. Los hombres de edad de mayor de 15 años representaron el 62% de todos los casos. De todos estos casos, el 27% eran pacientes con diabetes y el 12% personas con VIH. Dentro de los factores de riesgo para tuberculosis tenemos compromiso inmunológico, comorbilidades, hacinamiento, vivir en contacto con un enfermo de tuberculosis. La guía de práctica clínica nos marca como recomendación que la investigación de contactos es un componente crítico para el control de la tuberculosis, posterior a la detección de un caso de tuberculosis, así como su tratamiento. Hablando ahora de factores de riesgo para una tuberculosis resistente, se encuentran fracaso a los retratamientos, casos crónicos, exposición a un caso conocido de tuberculosis resistente, fracaso a un tratamiento primario, fracaso del tratamiento en el sector privado, pacientes que persisten con vaciloscopia positiva al segundo o tercer mes de tratamiento, recaída y regreso después de un incumplimiento del tratamiento sin fracasos del tratamiento reciente, exposición en instituciones donde hay brotes o alta prevalencia de tuberculosis resistente, residencia en zonas de alta prevalencia de tuberculosis, antecedentes de uso de fármacos antituberculosis de calidad deficiente o desconocida, tratamiento en programas que funcionan mal y algunos casos de VIH. En cuanto a educación para la salud, en esta parte lo más importante es la aplicación de la vacuna BCG antes de la adquisición de la infección por Mycobacterium tuberculosis prepara el sistema inmune para evitar el riesgo de progresión a partir de una forma subclínica y de forma latente a una diseminada. La investigación de contactos, como ya hemos mencionado, es un componente crítico para el control de la tuberculosis, posterior a la detección de un caso de tuberculosis, así como su tratamiento. El mayor riesgo de transmisión para los contactos estrechos de pacientes después de una exposición intensa o prolongada se presenta cuando el enfermo tiene cavernas, las cuales se consideran factores causales de infectividad. Es indispensable efectuar escrutinio de tuberculosis para personas que se consideran contactos estrechos de pacientes con tuberculosis con cavernas activas. Dentro de las manifestaciones para tuberculosis, algunas de las más comunes van a ser tos productiva, fiebre, ataque al estado general, sudoración nocturna, pérdida de peso, hemoptisis, disnea y tan solo la tos productiva de 2 o más semanas hace la sospecha de tuberculosis pulmonar. Sintomático respiratoria. Toda persona con tos y expectoración o hemoptisis, sin importar el tiempo de evolución en la cual deben agotarse los recursos de diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. En niñas y niños con tos con o sin expectoración durante 2 o más semanas. Esto según la NOM 006 SSA 1993. En cuanto al diagnóstico para tuberculosis pulmonar, se debe de iniciar un examen clínico aunado a factores de riesgo previamente señalados, y ante la sospecha se efectuará el estudio integral y la búsqueda intencionada de Mycobacterium tuberculosis. En este caso, el examen de esputo para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistente, el BAR, es la prueba diagnóstica más importante en aquellos pacientes en los que se sospecha una tuberculosis pulmonar. El examen microscópico del esputo es un estudio altamente específico para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, por tres razones.
Es el método más rápido para determinar si una persona tiene tuberculosis pulmonar, identifica a los pacientes con mayor riesgo de morir por esta enfermedad e identifica a los pacientes con mayor riesgo de transmitir esta enfermedad. En el diagnóstico bacteriológico, la baciloscopía debe realizarse en todos aquellos pacientes que tosan y expectoran por más de 2 semanas. Debe realizarse en todos los pacientes nunca antes tratado con fármacos antituberculosis y mensualmente durante el tratamiento de estos casos para vigilar fracasos, recaídas y el término del tratamiento para evidenciar curación o fracaso. También debe realizarse un estudio seriado de toma de 3 muestras de esputo. Estas se toman en 2 días consecutivos. Deben ser perfectamente identificadas y enviadas lo antes posible al laboratorio, debiendo mantenerse refrigeradas durante su espera. Una vez teniendo los resultados de la vaciloscopía, de esta manera es como interpretaremos los resultados. Negativo será la ausencia del bar en 100 campos observados. Una cruz, menos de un bar por campo en 100 campos observados. Dos cruces de 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados. Y tres cruces más de 10 bar por campo en 20 campos observados. El cultivo se realizará bajo las siguientes indicaciones. En caso de una baciloscopía negativa para identificar la cepa, para el diagnóstico cuando una persona persiste la sospecha. El diagnóstico y seguimiento del tratamiento en pacientes previamente tratados. Casos nuevos en tratamiento cuya baciloscopía persiste positiva al segundo mes de tratamiento y en pacientes VIH positivos en algunas circunstancias especiales. Las pruebas de farmacosusceptibilidad, estas se van a realizar en pacientes con fracaso, recaída, abandono de tratamiento previos y en contactos de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos. En casos nuevos en tratamiento cuya baciloscopía persiste positiva al segundo mes de tratamiento. Y esta se va a indicar simultáneamente al cultivo. Debe elaborarse un cronograma farmacológico y un historial bacteriológico con el fin de reconocer posibles resistencias. Antes de iniciar un retratamiento, se debe esperar tener resultados de las pruebas de farmacosusceptibilidad. Una complementación diagnóstica puede ser un diagnóstico radiológico, la cual se realiza a través de una teleradiografía de tórax. En este caso no hay ningún signo patognomónico específico de tuberculosis y existen algunas lesiones radiológicas altamente sugestivas de tuberculosis pulmonar. Esto solo indicaría que se deben realizar los estudios microbiológicos oportunos para confirmar el diagnóstico. La prueba de tuberculina también es una de las pruebas que se pueden realizar para el diagnóstico, aunque esta es una prueba muy inespecífica, ya que solo nos indicará que en algún momento de nuestra vida estuvimos en contacto con el Mycobacterium tuberculosis. El tratamiento es conocido como TAES, que es el tratamiento primario acortado estrictamente supervisado, que constará de 2 fases, la fase intensiva y la fase de sostén. La fase intensiva consiste en tomar el medicamento diario de lunes a sábado por 10 semanas hasta completar 60 dosis en una sola toma. E incluye los medicamentos de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. La fase de sostén es una fase intermitente, que se consiste en una dosis 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas hasta completar 45 dosis en una sola toma. En este incluye la isoniazida y la rifampicina. Por último tenemos los algoritmos de manejo de un enfermo con tos productiva de más de 2 semanas de duración sin inicio de mejoría. Aquí en este algoritmo es importante recalcar algunos de los factores de riesgo para el abandono del tratamiento, los cuales pueden ser tiempo de traslado a la clínica mayor a 1 hora, alcoholismo, falta de adherencia a tratamiento de otras enfermedades crónicas, discapacidad física y mental, falta de redes de apoyo y un trastorno depresivo recurrente o persistente. Todos estos factores pueden ayudar a que la persona deje el tratamiento, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de que sea una tuberculosis resistente por abandono del tratamiento. Hasta aquí concluimos el tema. Muchas gracias.